Para el capítulo de esta semana me han equipado los chicos del regimiento, una gente la mar de maja. Si estáis pensando en iniciaros en el mundo de la recreación, bien haríais en visitar su web. Y ahora toque de corneta y todo eso. Hola guripas, aquí estamos de vuelta tras este pequeño parón y lo hacemos de película. Nos hemos venido hasta Monforte de Lemos, en Lugo, para participar en la primera colaboración entre el mundo de la recreación y el Museo del Ferrocarril de Galicia. Nos esperan locomotoras, recreaciones y como novedad me promocionan a Cabo. Nada más entrar en el museo, lo primero que se encuentra uno es con una locomotora Mikado, y todavía operativa. El museo se sitúa en las antiguas instalaciones del depósito de tracción vapor, un lugar apropiado para la recreación. La jornada de hoy será especial, porque nos trasladaremos en el tiempo hasta el año 1944. Además de contar con una importante colección de locomotoras y vagones en estado de marcha, el museo nos ofrece la visita de varias salas con material de época y trenes a escala. Atentos guripas, que nos espera mucha acción. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Vaya uniforme más bonito que tienes. ¿De qué unidad eres? Soy de infantería americana. Me parece que además quedas muy bien, porque tienes todo el completo, el equipo. La primera vez en mi vida que me halagan por el uniforme. El caso, estamos aquí con Luis, el director del Museo del Ferrocarril de Galicia, en Monforte. ¿Cuántos años lleva ya abierto el museo? Pues no te lleva muchos, ¿eh? Esto se hizo en poco tiempo, en relación con otros museos, que llevan muchos años, pero bueno, aquí la suerte que tuvimos fue encontrar unas instalaciones que quedaron fuera de uso, pero en un estado bastante bueno para la actividad que nosotros queríamos, ¿no? Instalaciones, como puedes ver, muy amplias, sí. Muy grandes, que ocupan mucho espacio y que, bueno, está considerado como uno de los mejores de España en cuanto a eso, a instalaciones y material preservado que alberga, ¿no? Y de pronto, después de unos añitos abiertos, mezclamos recreación con trenes. Pues es una mezcla muy natural. Lo es porque el cine y la literatura están muy unidas al ferrocarril. Y yo te podía ahora recordar infinidad de películas basadas en el tren. Es decir, que esto va a ser como un rodaje de película, podemos decir. Va a ser y lo es. Es decir, estamos recreando la parte de las unidades militares con el mundo del ferrocarril, pero es que el ferrocarril aquí lo vemos como era, es decir, tenemos locomotoras de vapor que están funcionando. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué piezas tenemos? Pues las piezas más importantes son de las tres tracciones históricas, la de vapor, la eléctrica por ese orden y las diésel. Bueno, pues yo ahora me voy a echar un vistacillo a ver los displays, los diferentes ejércitos que hay y no me voy antes sin avisar que me van a extender. Qué suerte tiene usted, pero se lo merece bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Va usted a dar un oficial? No, perfecto. Por ahora voy a cabo. Bueno, no soy pues hay que pasar por las distintas fases. Aquí también. Aquí hay fogoneros. Para ser maquinista tiene que ser primero fogonero y meter mucho carbón en el hogar de la cantera. No voy a empezar siendo general, que ya podía ser. Pues claro que sí. Bueno, voy a dar una vuelta entonces. Yo deseo que así sea. Vale, muchas gracias. Venga, Luis, nos vemos. Venga, hasta luego. Desde la mañana, el museo recibe la visita del público que viene para ver de cerca vehículos de época como estos. Las unidades implicadas en la recreación son paracaidistas e infantería americana contra una mezcla de tropas alemanas. La escenificación de la batalla será más tarde y se recreará el intento alemán de llevarse obras de arte expoliadas y el posterior ataque aliado para impedirlo. Me dicen guripas que ya que todo el mundo opina que esto es como el cine, hagamos una encuesta, veamos cuál es la película preferida de nuestros recreadores. Hay muchas, porque el cine bélico se han hecho muchas películas sobre los años 50-60. Pues la de Hermanos de Sangre, aunque es más una serie que una película, pero es la que más me gusta. Sobre todo porque se ven muchos paisajes, los americanos como que son como un equipo. Lo que más me impresionó al principio, cuando era chaval, fue la del Día Más Largo. Pero era una gran producción, una película que duraba muchísimo. Favorita tengo dos, Cañones de Navaroy, y una actual, pero es por el contenido, por los extras que tiene.
y todo en sí, Soldado Ryan. Después me empezaron a gustar también películas sobre el mar. Yo te diría que sería Das Boot, porque me gusta mucho el arma submarina. El último torpedo, Dolo en el Atlántico, que es una preciosidad de esa película, Das Boot. Esas tomas en el peñón de Gibraltar y tal, cuando quieren escaparse del cerco inglés, de los destructores ingleses, es una de las tomas que más me gusta. Mi película favorita es Pearl Harbor, sobre todo por la connotación romántica que tiene. Es que es muy grande los violentos de Kelly. Es que, porque son unos cachondos mentales, son unos guripas del todo. O sea, es que esa escena final, ese homenaje al cine de western. Yo, como de pequeño, me gustaban mucho las películas del oeste. O sea, me gustaban los tiros. Y entonces ya desde mayor me pasé a las películas de guerra, que tienen más tiros todavía. Hombre, el cine bélico me encanta y eso es una cosa que me llevó a la otra. Si no, no sé qué hacemos aquí. A mí de pequeño me llamaban el Gran Joe. Y ahora sí te lo digo todo. Vale la pena verlas, por dos razones. Una, porque son entretenidas. Y segundo, porque vemos cosas que no se deben de repetir nunca más en la vida. Capitán, órdenes firmes. Atención, squad. Squad falling. Soldado Oscar, un paso al frente. Tengo orden del general Patton de entregarle estos galones por su buen comportamiento y acción de guerra. Enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, mientras me repongo de la emoción, vamos con la sección Preséntate, recluta. Hola, buenos días. Somos el grupo Geraz de Murcia y también de Madrid. Estos son mis compañeros. Somos un grupo de la 101 División Aerotransportada y recreamos a los Pathfinders, los paracaidistas señaladores, que son los que primero saltan. A nivel de grupo podemos destacar que hemos sido los primeros en España en recrear una unidad de este tipo. Tenemos compañeros que en el norte de España también han hecho un grupo similar. Intentamos acudir a todos los eventos de recreación a nivel nacional, independientemente de la ubicación que tengan. El objetivo de nuestro grupo es crecer, adquirir más compañeros y en un futuro poder salir a recrear lo que es a Francia y a Gran Bretaña. Y el primer evento como tal grupo al que asistimos fue en la ciudad de Murcia, que fue el evento que se denomina Murcia de Cine, donde se recreó la batalla de Market Garden con la participación evidentemente de grupos británicos y los grupos alemanes. Simplemente invitar a todas las personas, dado que nosotros somos de allí de Murcia, a que este año y en años venideros asistáis a este evento donde os recibiremos con sumo gusto. Como los recreadores no podemos andar trayendo a nuestras madres a los eventos, pues hay que estar siempre prevenidos. En esta bolsa de primeros auxilios, en vez de vendas y sulfamidas, lo que llevo es aguja e hilo. Me toca dar unas puntadas, así que mientras tanto os dejo con los comentarios que nos estáis haciendo llegar por nuestras redes sociales. Desde Tropa Guripa agradecemos enormemente vuestras muestras de apoyo. Como Dani, que cree que estamos haciendo un favor al mundo de la recreación. Eso mismo piensa desde Twitter, Tuithistoria de España. Sois varios ya los tuiteros que recomendáis que nos sigan, y se agradece. También quisiéramos destacar que nos veis desde tierras lejanas como Argentina o Polonia. Todos, absolutamente todos vuestros comentarios nos ayudan a seguir adelante con este apasionante proyecto. Muchas gracias, Guripas. Ya tengo mis galones cosidos. Yo creo que mi madre puede estar bien orgullosa de mí. Y ahora voy a dar una vuelta y a lucirlos un poco. Bueno, compañero, ¿qué? Menuda estampa, ¿eh? Sí, sí, sí. Será un placer fotografiar esto. Esto, imagínate, una forma muy buena de recrear y de revivir la historia. ¿Sabes qué debías hacer? Métete en el mundillo. Sí, la verdad que sí, me lo estoy planteando seriamente, pero como prensa solamente, dándole con la artillería pesada. Claro. Y dime, ¿qué te gusta más? ¿Qué es lo más pintoresco para ti? Sin lugar a dudas, la máquina. La Mikado. ¿Cuántas fotos habrán salido ya? Bueno, ¿que cuántas he sacado yo ahora mismo hoy? Cerca de 2000 fotos llevo ya. ¿Tantas? Sí, luego habrá que hacer una selección, claro. y sobre todo lo más importante, reconstruirlas, envejecerlas. O sea, aparte de la foto, sí, luego posterior de ahí, por supuesto. Claro. Esto no se, en la época no existía la fotografía a color.
Es decir, que tú un poco quieres imitar como si la fotografía fuera de época. Cuidarás todos los detalles entonces. Habrá que, en la manera de lo posible, sobre todo pues darle el tema de agrietar la foto, el grano, el ruido, y bueno, con los elementos que aquí se forman. Claro. Esto es fantástico, la verdad que sí, solamente tienes que llevártelo de aquí a casa y convertirlo todo. Bueno, pues espero que ahora la batalla va a ser ahora, espero que saques buenas fotos. Sí. Y, oye, si puedes sacar alguna mía y me la mandas, pues mejor. Por supuesto, por supuesto. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Venga, un saludo. Un placer. Venga, hasta luego. Me he puesto el casco y me he subido a este M8. Vamos allá, vamos a por la batalla. Y como ya se comentó que esta jornada es como un rodaje de cine, desde Tropa Euripa nos hemos tomado la licencia de darle un look más apropiado, con efectos de sonido e imagen incluidos. Empieza la recreación.
hasta aquí la recreación. Como ven, ahora a la gente le gusta acercarse, hablar con nosotros y recoger los casquillos, que hay muchos. Y ahora nos espera un paseíto en tren. La semana que viene estaremos en Candamo, Asturias, para asistir a sus primeras jornadas de guerra civil, intentando que no caiga en el olvido este trágico conflicto. Os esperamos en tropaguripa.com y en nuestros canales de Facebook y Twitter. ¡Rompan filas!